importante porque trabajadores hay en todas partes, no importa el régimen político y social que prime en un determinado país, hay trabajadores y ellos son y ellas quienes producen las riquezas de que disfrutamos. Hoy, con ese motivo, nosotros vamos a tener un panel con la participación de 4 distinguidas personalidades vinculadas al mundo laboral y sindical de la República Dominicana. Son ellas Francisca Peguero, ella es asesora de y además la conocemos principalmente por eso, de ASONAEN, la Asociación Nacional de Servicios de Enfermería. Le van a acompañar también Jorge Defrán, quien es presidente de la Confederación de Trabajadores Unitarios, la CTU. También tenemos aquí a una distinguida joven luchadora, Ingrid Luciano, quien forma parte del sindicato teatrista. Ella nos va a explicar un poquito cómo funciona ese sindicato. Y por último, Ramón Reyes, secretario general de la Unión Clasista de Trabajadores. Ayer, tal vez la principal actividad que se realizó con motivo del Día Internacional de los Trabajadores fue una marcha aquí en la capital de la República, y estas 4 personas que he mencionado fueron las auspiciadoras de esa manifestación. Por eso la hemos invitado. Ellos están trabajando para crear una nueva central de trabajadores, de sindicatos en la República Dominicana. Bueno, ¿qué tal le fue ayer, distinguidas personalidades? Vamos a comenzar haciendo ese balance de la marcha. Comenzamos con la joven. Sí, con Ingrid. Joven Luciano. Y mujer. Bienvenida, Ingrid. Bueno, buenos días y gracias siempre por el espacio. Ayer fue contundente la manifestación a pesar de la lluvia, de las condiciones climáticas que pusieron en la mañana. Saldrá la gente, irá, pero vino gente incluso de Santiago y de otros lugares. Y hubo una muy buena manifestación con mucho entusiasmo. La lluvia nos ayudó en el transcurso, se calmó y realmente también fue una evidencia de unidad también entre diversos sectores sindicales y sociales, porque además de los sindicatos y de las agrupaciones de trabajadores y trabajadoras había grupos de mujeres también, por ejemplo, de jóvenes a nivel comunitario, porque el 1 de mayo fue la idea de dar ese mensaje contundente de que estamos ahí en unidad planteando lo que son las necesidades de toda la clase trabajadora del país. Y me parece que eso es un buen mensaje que dar y que hay que continuarlo a través del tiempo. Las demandas principales que ustedes formularon ayer con esa manifestación. Vamos a ver a Jorge ahora, Jorge Defrán. Oh, muy bien, gracias. Bueno, nosotros estamos muy complacidos con el resultado de la marcha de ayer, muy complacidos. A las 10 de la mañana teníamos la incertidumbre de que si realmente se iba a realizar o no, porque a esa hora había una lluvia copiosa. Sin embargo, asistimos y con toda la lluvia, con paraguas y sin paraguas, realizamos la marcha, como una demostración de que hay la intención de una unificación. Estamos ávidos de una unificación porque tradicionalmente lo que hemos tenido siempre es el desbarajuste de la desunión, de los enfrentamientos en la clase, y este esfuerzo que estamos haciendo junto con los compañeros está dando resultados. Las demandas que exigimos en este proceso ya son bien conocidas, por ejemplo, una modificación integral de la Ley de Seguridad Social, que todos sabemos que ha sido un fiasco, así como también mejores condiciones de salud para el pueblo, mejores condiciones de salario, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra central, la central que encabezamos, nosotros realizamos un congreso ahora el pasado marzo, y en ese esfuerzo de crecimiento y de relanzamiento de nuestra central, nos encontramos con
esta situación, que es muy favorable para nosotros. Ustedes saben que la CTU es una central tradicional, con muchos años de existencia, pero en los últimos años estuvo un poco estancada y ahora, después de este congreso, nosotros tenemos un proyecto, un programa de crecimiento y de relanzamiento de la central, con buenos resultados. A grosso modo, eso es lo que podemos decir de este ambiente que estamos viviendo ahora. Hay una crisis del movimiento sindical a nivel universal. Los sindicatos cada vez tienen menos peso y los trabajadores tienen mayores dificultades para organizarse y defender sus intereses. Y ustedes en un momento como este están hablando de una central de trabajadores. Explíquenos eso, Francisca. ¿Cómo lograrlo? Porque algunos hablan de sindicatos, de centrales sindicales sin sindicatos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, lo primero es que la necesidad del país, la necesidad de la clase trabajadora y que hoy se continúa conmemorando, ¿verdad? Y a los héroes de Chicago, es una demanda nacional, la reorientación del movimiento sindical. Y el reto es grande, el desafío mayor, porque devolver la confianza y la credibilidad a los y las trabajadoras, esa es la principal meta nuestra, es esa, que los trabajadores y trabajadoras se sientan realmente que pueden acudir a un espacio de confianza donde se les resuelva su situación de conflicto que tengan. Y además el otro desafío es que se respete la libertad sindical. Aquí el temor a sindicalizarse de los y las trabajadoras es un problema que no permite avanzar, porque para los empresarios, y eso no es un secreto para nadie, el mejor sindicato es el que no existe, y que la libertad sindical se detiene en la entrada de la puerta de los empresarios. Y eso nosotros nos proponemos romper con esa limitación que tienen los trabajadores dominicanos, porque de verdad aquí se requiere la recomposición del movimiento sindical y esa es una de nuestras metas, y para eso el ambiente que se vive ahora mismo, el espacio de unidad que se dio, por ejemplo, aquí ayer con esa marcha, que no solo fuimos nosotros, y eso tenemos que aclararlo. Ahí estuvo en esa marcha promoviéndolo y como plataforma, estuvo la Alianza por el Derecho a la Salud, estuvo la Coalición por una seguridad social digna, estuvo el Colegio Médico, estuvo la ADP, estuvo FAPROUAS, estuvo también los transportistas a través de FENATRANO, estuvo el área campesina a través de CONAMUCA, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, la Articulación Nacional Campesina, estuvieron los pobladores, Copadeva, estuvieron los cañeros. O sea que hubo una amalgama de organizaciones que estamos en capacidad de continuar más allá del día de ayer y de hoy, porque es una demanda de la población dominicana que las organizaciones sociales, campesinas, populares, de pobladores, de profesionales, nos concentremos y nos unifiquemos en torno a las necesidades de la población dominicana, que son muchas. Ahí nosotros demandábamos en el día de ayer la libertad sindical, un reajuste salarial, pensiones dignas. Aquí el país es signatario del convenio 98 y 87 de libertad sindical y del derecho a la sindicalización, y sin embargo eso no se respeta. Estábamos también exigiendo pensiones dignas. Estábamos exigiendo que nosotros no queremos más AFP, administradora de fondos de pensiones, porque la consideramos que son una mafia, igual las administradoras de riesgo de salud, con ese plan básico muy limitado y excluyente. Ahí se estaba también reclamando reforma agraria,
se estaba reclamando la soberanía alimentaria, la rebaja de los combustibles, de la canasta básico familiar y una serie más de reclamos que solo a través de la unidad, respetando la diversidad de cada organización, podemos lograrla. Ramón, yo quiero reiterar la pregunta de Adalberto de cómo lograr encantar y motivar a que los trabajadores y las trabajadoras se unan a los sindicatos. Ustedes han hablado del tema de cómo no se respeta en toda la medida la libertad sindical en República Dominicana y mencionaban cómo los empresarios muchas veces incurren a veces en despido, pese a que los empresarios están organizados, porque ellos tienen al CONET, tienen a ANGE, tienen a la ARD, entre otras. Pero como parte de este congreso y de estas reflexiones que ustedes han hecho, sin entrar en la autoflagelación, o sea, alguna autocrítica de por qué tal vez algunos no se sienten representados en algunos líderes sindicales que no permiten que haya lo que se llama relevo generacional, que son siempre los que presiden estas centrales, como para un poco también recuperar la confianza a la que hacía referencia Adalberto. Me gustaría que Ramón, sí, pudiera tomar la palabra. Una pregunta muy importante, precisamente porque la Unión Clasista de Trabajadores viene trabajando esa idea desde hace muchos años a través del movimiento de trabajadores independientes, que fue la base constitutiva de la Unión, y fundamentalmente lo hemos hecho sobre la base de la afiliación de los trabajadores de manera directa. Es decir, nosotros tenemos una realidad en el país y es que el 57.3% de los trabajadores son trabajadores informales de la economía y solo un 43% es formal, con el agravante de que no hay libertad sindical. Y cuando nosotros hablamos de que no hay libertad sindical, se debe precisamente a que, siendo esa una realidad, el Ministerio de Trabajo, a toda organización que se forme del sector informal, de la economía, o trabajadores por cuenta propia o independientes, le niegue el registro sindical. Y tenemos el agravante de que entonces, dentro de los trabajadores formales, los que trabajan en empresas, entonces aquí lamentablemente desde que algún grupo de trabajadores pretende solamente constituir el comité gestor, son cancelados inmediatamente, desahuciados por la empresa sin que inclusive se les respete el derecho que le consigna la ley a organizarse. El propio convenio del cual el país es signatario, que permite la libertad sindical, plantea que ni los empleadores ni el ministerio tienen que meterse en la forma como los trabajadores se organizan. Es decir, los trabajadores deben organizarse en la forma que mejor le convenga. Y una de las cosas que nosotros estamos planteando precisamente es esa. Y por eso entonces privilegiamos la unidad no solamente con los trabajadores en sí, sino también con los sectores organizados, comunitarios, con los sectores poblacionales, porque frente a una situación que acorrala al movimiento sindical, que le impide la organización, entonces hay que ir rompiéndola de una u otra forma, haciendo alianza con el movimiento poblacional, haciendo alianza con las organizaciones sociales. Por eso formamos parte, como Unión Clasista de Trabajadores, del Bloque Popular, que está integrado por el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, por la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, por el Frente Estudiantil Flavio Suero y por un conjunto de organizaciones sociales que de una u otra forma demandamos el conjunto de reivindicaciones de los trabajadores. Pero ahí es donde está fundamentalmente el quid de que los trabajadores, lamentablemente, no podamos desarrollar la organización sindical, y es que los patronos
y el propio gobierno, que debería ser el garante de que esta libertad sindical se respete en el país, lamentablemente a través del Ministerio de Trabajo no nos está ayudando en ese sentido, negando el registro sindical. Ingrid, en el caso tuyo, que eres presidenta del sindicato de teatristas, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Ustedes han podido formar el sindicato sin dificultades o por el contrario, han tenido algunos obstáculos? Sí, lo que dice... Y te lo pregunto a ti porque es uno de los más nuevos. Claro, tenemos un año, de hecho, ayer cumplimos un año como sindicato de nuestra Asamblea Constitutiva, y lo que plantea Ramón es una realidad en cuanto a que el Ministerio de Trabajo tiene una política de no aprobar, porque ellos no pueden aprobar o desaprobar el quehacer sindical en realidad, que tú existas, pero no te dan la inscripción en el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos peleando eso, y eso parte de lo que es su propia interpretación del Código de Trabajo, que entienden que como se llama en la ley, los profesionales liberales que ejercen de manera independiente su trabajo no pueden sindicalizarse. Sin embargo, el mismo Código de Trabajo tiene también diversos tipos de sindicatos. Uno de ellos es el sindicato de empresa, que implica que tú tienes que ser empleado a nivel de dependencia de una empresa, y otro de ellos está también el sindicato de profesionales. También hay un sindicato por rama de actividad. Sin embargo, cuando tú preguntas, y desde que se cambió el código, porque esa es digamos que su lógica, no, desde que se cambió el código ya no se está haciendo. ¿Cuántos sindicatos de profesionales se han inscrito en el Ministerio de Trabajo? Entonces, realmente hay una política sistemática de no nos interesa la sindicalización. En nuestro caso, eso es grave. Eso es muy, muy grave, porque precisamente como planteaba Francisca, el país es signatario y tú lees el Código de Trabajo y te habla de la libertad sindical de lo más bonita. Sin embargo, el mismo Ministerio de Trabajo violenta la propia ley, porque dice la autoridad debe de abstenerse de cualquier acción, de cualquier cosa que te impida la sindicalización. Lo que tienen que hacer es motivarla, promoverla, etcétera. En nuestro caso estamos dando la pelea a nivel legal para la inscripción del sindicato, pero nuestra legitimidad nos la da nuestra acción, nos la da la democracia interna, y precisamente una de las cosas con las preguntas que hacían, una de las cosas de las que partimos es, claro, hace falta sindicalizar. Nosotros tenemos un muy bajo porcentaje de sindicalización en el país, apenas 5% de trabajadores no públicos sindicalizados. Y si nos vamos al sector precisamente independiente, en el caso del teatro, la pandemia nos dio duro en la madre, evidenciándonos nuestra condición como chiriperos y chiriperas, que así como todo el sector informal e independiente del país se vio totalmente desprotegido, mientras el gran empresariado contó con toda la salvación por parte de ambos gobiernos, pues nos dimos cuenta, espérate, hay que hacer algo. El sector teatral ha venido organizándose de diversas maneras, como colegio, como asociación, hay diversas formas de organización, pero decíamos, necesitamos un espacio en el cual el trabajador o la trabajadora independiente, teatrista, no solo actor, sino que el que está detrás, todas las distintas labores diversas que se hacen, puedan organizarse. Y consideramos que es parte de la labor que hay que seguir haciendo, que distintos sectores vean la importancia de la sindicalización, y para eso implica un trabajo muy fuerte, porque es verdad que hay un proceso de descrédito de los sindicatos, etcétera, mucho, y de los sindicalistas. Mucho llevado a cabo por experiencias históricas reales, es decir, nosotros podemos hablar de gente que se autoadjudica la representación del movimiento sindical y se autoadjudica la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y los gobiernos juegan a eso también, a nombrar a dedo quiénes son los representantes de la clase trabajadora, para ignorar lo que una marcha completa unitaria de sectores de trabajadores estaba haciendo ayer. Entonces, primero, hacer esa distinción
de que la gente conoce más a los trabajadores, a los traidores, digamos, que no a la gente que ha estado de manera constante trabajando y con una integridad. Entonces nosotros tenemos que hablar también de los referentes positivos que tenemos, pero decir, ustedes no lo conocen tal vez tanto, pero están ahí y han estado trabajando. Y todo lo poquito que tiene la clase trabajadora del país ha sido por un trabajo de organización. Y lo que no tenemos y nos quieren quitar es porque no tenemos la suficiente fuerza y organización. Entonces, promover de que los sindicatos no son el problema. El problema es la falta de sindicatos combativos, democráticos, plurales y que existan y con suficiente fuerza. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. Bueno, interesantísimo lo que plantea Ingrid. Vamos a tener que pausar. Este programa sigue y es de ustedes el día de hoy. Así que, con el permiso de ustedes, amigos y amigas televidentes, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente para seguir hablando de los esfuerzos por sindicalizarse que están haciendo distintos grupos de trabajadores.